El viaje continúa con los Mugiwara y su explosiva salida de las tierras de Wano. Mientras que el capitán era regañado por exponer la vida de sus nakamas, Robin informa que sus nuevas recompensas habían sido publicadas. Chopper, 1000 berries, Nami, 366 millones, Brook, 383 millones, Frankie, 394 millones, Usopp, 500 millones, Robin, 930 millones, Sanji, 1032 millones, Jinbe, 1100 millones y por último Zoro con 1111 millones. Como era de esperarse, este cambio trae consigo una nueva ola de emociones en la tripulación, y mientras que algunos sentían alegría por su aumento, otros temblaban de miedo ante el peligro que se les avecinaba e incluso otros más ardían en ira por haber sido confundidos o desplazados del podio de los más peligrosos. Dejando por un momento a los sombreros de paja, nos toca ir a conocer la razón por la cual Buggy el payaso ahora era considerado uno de los 4 emperadores del mar. Unos días antes de este anuncio, y mientras que una flota entera llegaba a la isla de Mihawk, este recibió una llamada por parte de Crocodile, quien le propuso unirse a él para formar una organización que impusiera temor entre la marina. A pesar de su desconfianza, Ojo de Halcón acabó aceptando, así que de inmediato Mr. Zero fue hacia la isla de Buggy para cobrar una deuda con la que planeaba fundar su nuevo negocio. Coincidentemente, la llegada de Croco se dio al mismo tiempo en que la marina venía a capturar al payaso, por lo que al ver este escenario, los subordinados del Narizón asumieron que el ex Ichibukai también era un seguidor de su jefe. Tras acabar con los marines, el rey del desierto fue a cobrar lo suyo, pero como era de esperarse, tan solo se topó con un desesperado Buggy, quien después de la deserción de los gigantes se había quedado en bancarrota. Muerto de miedo, el payaso le propuso trabajar para él, diciéndole que sus hombres podrían encargarse de toda la publicidad de su nueva compañía. Medio dudoso, Mr. Zero aceptó la propuesta, así que en solo unos días los fieles seguidores de Buggy diseñaron y repartieron volantes a través de todo el mundo, obviamente poniendo a su maravilloso líder como la cara más importante de esta nueva organización, Cross Guild. A logros tales como haber navegado con Roger, ser amigo cercano de Shanks y dirigir el mayor escape de Impel Down, ahora se le sumaba el hecho de haber sido capaz de subordinar a hombres tales como Crocodile y Ojos de Halcón, por lo que sin dudarlo un segundo, el gobierno decidió nombrar al payaso como uno de los nuevos emperadores pirata. Junto a ello también se impusieron nuevas recompensas para él y sus dos socios, 3.189 millones para Buggy, 1.965 millones para Crocodile y 3.590 millones para Ojos de Halcón. De regreso al presente, el pobre payaso yacía amedrentado por sus dos compañeros, quienes jamás en la vida se habían sentido tan humillados. Pese a ello y tras escuchar una serie de lloriqueos, Mihawk menciona que quizás esto no estaba tan mal, ya que después de todo podrían usar a Buggy como una marioneta que acaparará toda la atención del público. Tras pensarlo un poco, Mr. Zero acepta la propuesta, así que con las aguas más calmadas, el tembloroso payaso se proclama como el presidente de Cross Guild. Unos días antes de esto, otra flota de barcos llegó a Amazon Lily para capturar a Boa Hancock. Debido al enorme poder de la Skuya, los marines se vieron forzados a usar la nueva arma secreta del gobierno, una unidad de pacifistas conocidos como Serafín. Estos habían sido creados por Vegapunk a partir de los Ichibukai originales, teniendo además ADN de los Lunaria, aquella raza extinta a la que pertenecía King. Por si eso no fuera poco, la isla también se vio invadida por Teach, quien llegó hasta ahí para quedarse con la fruta de Hancock. Tras despejar el camino con un pequeño tsunami, el emperador se dirigió hacia el palacio, pero a medio camino fue atacado por el Serafín de Mihawk. Demostrando una increíble fuerza y habilidad, este puso en serios aprietos a Barba Negra, quien se vio obligado a usar su Black Hole para poder mantenerlo a raya. Mientras esto ocurría, Koby trataba de convencer a la emperatriz de que se entregase sin ocasionar más problemas. Como era obvio, Boa se negó en el acto, respondiendo con una lluvia de flechas que petrificaron a todos los presentes salvo por el capitán. Acto seguido, ella se dirigió a atacar al marín, pero a medio camino fue afectada por la habilidad de Kurohige, quien tras sujetarla del cuello anuló los poderes de su fruta. Sin poder hacer nada, Hancock le dijo que si le eliminaba, sus hombres, quienes también habían sido petrificados, permanecerían así para siempre. Pese a estas palabras, el desconfiado pirata se dispuso a acabar con la emperatriz, pero justo en ese momento, Rayleigh apareció expulsando una enorme cantidad de haki con el cual logró amedrentarlo. Siendo lo más amenazante posible, el viejo medió en el conflicto, haciendo que Boa regrese a todos a la normalidad y logrando que piratas y marines se vayan de Amazon Lily. こうなったらルフィに嫁ぎたい。それはずっとじゃろ。 De vuelta al presente, se revela que Shaki, la esposa de Rayleigh, fue la emperatriz de Amazon Lily de hace 2 generaciones. Además de esto, Silvers menciona que este lugar ya no sería seguro, confesando que debido a su edad, si hubiera peleado contra Kurohige, hubiera perdido. En el otro lado de la moneda, los marines que dejaron la isla ahora regresaban a su base, informando de antemano que el capitán Koby había sido secuestrado por Barba Negra, quien lo tendría como prisionero en la isla pirata de Hachinosu.
Al enterarse de esta noticia, en una base denominada como G14, Helmeppo pedía ayuda para ir a rescatar a su amigo. Junto a él se encontraba una marín llamada Hibari, quien sentía un gran aprecio por el capitán debido a que había hecho muchas cosas por ella. En un principio, sus súplicas son ignoradas por la comandante de dicha base, la vicealmirante Doll, una mujer poco empática que aparte de los llorones también tenía que preocuparse por una orden imprevista, la cual indicaba que todos los marines cercanos debían movilizarse hacia un lugar llamado Egghead. A pesar del rechazo, los jóvenes van a pedir la ayuda del contraalmirante Gruz, otro miembro de SWORD, quien les dice que atacar Hachinosu sería una locura. Dejando esto por un momento, pasamos con otra noticia que también alborotó el mundo: la muerte del rey Cobra de Arabasta a manos de Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario. Según Kurouma, el jefe de la unidad de asuntos criminales de la marina, después del reverie hubo un enfrentamiento entre los rebeldes y dos de los almirantes, quienes debido a la presencia de los Tenryubito no pudieron ir con todo y terminaron siendo abrumados. Producto de ello, varios esclavos, entre los que se encontraba Bartolomeo Kuma, terminaron siendo liberados. Para colmo, todos los revolucionarios lograron escapar, y por si no fuera poco con el fallecimiento de su padre, la princesa Nefertari Bibi también se encontraba desaparecida. Como consecuencia de estos eventos, Sabo fue considerado como un héroe que se rebeló contra el gobierno, provocando así que los habitantes de 12 naciones también decidieran rebelarse. 4 de estas pudieron ser apaciguadas, pero otras 8 derrocaron a sus monarcas. Adicionalmente, y como ya se había dicho, todos los miembros del ejército escaparon de Marilloa y regresaron a su base en la isla Momoiro, todos a excepción de Sabo, quien de manera repentina se comunica con Koala a través de una confusa llamada. Con la voz cortada, él indica que se encontraba en el reino de Lulusia, aquel que fue salvado por los revolucionarios y el que ahora mismo era una de las 8 naciones que se rebeló contra sus reyes. Continuando, el rubio comenta que mientras estuvo en Marilloa vio algo terrible relacionado con el trono vacío, aquel en el que nadie debía sentarse. Mientras el joven decía esto, su conversación es interceptada por la marina y por el mismísimo Imu, quien a través del Gorosei ordena cortar todo tipo de comunicación. Acto seguido, un enorme objeto oscuro aparece por encima del país, y desde él una serie de gigantescos rayos de luz caen y generan devastadoras explosiones. En solo segundos, la enorme isla es desaparecida por completo, y mientras que un descomunal tsunami iniciaba su camino, Imu menciona que tanto la llamada de Sabo como el reino de Lulusia eran cosas que jamás habían existido. Mientras tanto, en otro punto del océano regresamos con Marco, quien tras rechazar la oferta de unirse a los piratas del pelirrojo regresó a seguir cuidando la isla natal de su padre. Estando ahí, él se entera que durante su ausencia y aprovechando que este lugar no estaba afiliado al gobierno, un grupo de marines corruptos desataron el caos mientras buscaban el supuesto tesoro de Barba Blanca. Afortunadamente, en ese momento, Weevil también llegó a la isla y se encargó de los intrusos, aunque para su mala suerte, tras echarlos, el almirante Ryokugyu apareció, lo derrotó y se lo llevó arrestado. Todo este asunto le es contado a Marco por parte de Miss Bucking, la autonombrada mujer de Barba Blanca, quien entre sollozos le exige que vaya a rescatar a su hijo y le entregue la herencia que les pertenecía. Otra vez con los Mugiwara, ellos también se enteraron acerca de las noticias que culpaban a Sabo por la muerte de Cobra. Como era de esperarse, Luffy se niega a creer tal afirmación, diciendo que su hermano vivió como un prisionero y que por ello anhelaba la libertad. Con esto dicho, el capitán rememora su pasado, y en presencia de sus nakamas menciona el mayor sueño de su vida. Tras escuchar a su capitán, todos son invadidos por risas y sorpresas diciendo que algo así sería sumamente ridículo, aunque a pesar de ello confiaban en que lo lograría, ya que después de todo, él sería el rey de los piratas. Pasados unos días y siguiendo la guía del Log Post, el Sunny llega a los límites de una isla de invierno, encontrándose de frente con un gigantesco vórtice de agua dentro del cual había una persona. Sin pensarlo mucho, Zoro desenfunda y corta la masa, creando así una enorme ráfaga de viento que se lleva a Chopper. Tratando de atraparlo, Luffy también es arrastrado, revelando así que quien estaba dentro era nada más y nada menos que Yul Riboni. Sin tiempo para cuestionarse, un enorme tiburón aparece desde las profundidades y trata de devorar al Sunny. Rápidamente, Jinbe logra evitarlo, así que tras dejar a Franky a cargo del timón, se lanza al rescate de sus nakamas. Sin dar tiempo a pensar, el gigantesco pez abre la boca y descarga una oleada de misiles que terminan hundiendo el barco. Por si eso no fuera poco, el animal continúa con el ataque, pero justo en ese momento es detenido por un enorme robot que tras espantarlo va en ayuda de los piratas. Entretanto, en la costa, Jinbe logró salvar a sus nakamas, incluida Bonnie, quien tras volver a presentarse y decir que su barco fue destruido por el robopez, explica que esta era una isla del gobierno llamada Egghead, el lugar en donde se encontraba el laboratorio de Vegapunk y del cual se decía estaba adelantado 500 años en el futuro. A unos metros y ya a salvo, el resto de Mugiwaras conocen al piloto del robot, una risueña mujer que se presenta como el Dr. Vegapunk.
Ante la sorpresa de los piratas, ella aclara que en realidad existía más de un Vegapunk, agregando además que tan solo los había salvado para quedarse con sus tesoros. Tras decir esto, la señorita recibe una llamada por parte de otro supuesto Vegapunk, el cual le dice que estaba muy interesado en los Mugiwara y le pide que los lleve a su laboratorio. De vuelta con el cuarteto, Bonnie revela que su padre había sido convertido en un cyborg por el Dr. Vegapunk, razón por la cual ella quería vengarlo. Con esto dicho, el grupito avanza hasta llegar a una ciudad futurista repleta de edificios y artilugios maravillosos, tales como hologramas o máquinas capaces de preparar cualquier comida. Junto a esta vista también aparece otro peculiar personaje, el cual tras dar una pequeña exposición se presenta como otro de los Vegapunk. No muy lejos de ese lugar, dentro de un barco del gobierno, se encontraban Lucci, Stussy y Kaku, 3 agentes del CP0. Tras mostrar un diagrama, el narizón menciona que Vegapunk, también conocido como Estela, fue capaz de dividir su conciencia entre 6 sujetos, los cuales representaban los rasgos de su personalidad. Los que conocimos hasta ahora eran Lilith por la maldad, Shaka por la bondad y Atlas por la violencia. Dada esta explicación, se revela que el trío tenía la misión de liquidar a estos individuos, contando para ese trabajo con la ayuda de un serafín basado en Kuma. En la ciudad, y tras recibir una corta guía de Atlas, el cuarteto se topa con una máquina capaz de vestir a la gente, ya sea con un atuendo diseñado para el combate en invierno o con un traje un poco más tropical. Para mala suerte, lo que nadie le dijo a los piratas era que debían pagar por ello, por lo que a los pocos segundos un violento policía con forma de Kuma se dispone a arrestarlos. De inmediato, Luffy no lo duda y trata de golpear al robot, pero justo antes de poder hacerlo es detenido por Bonnie, quien con lágrimas en los ojos le dice que ese era su padre. Dejando por un momento la isla futurista, nos toca ir a ver las desventuras de Law y su repentino encuentro con el emperador Kurohige, quien a sabiendas de lo ocurrido en Wano se estacionó en una de las 3 vías de navegación para encontrarse con alguno de los supernovas y robarle sus copias de los Road Poneglyphs. Para empeorar más la cosa, Teach había venido acompañado por sus nakamas originales, los cuales ahora contaban con nuevas y poderosas habilidades. Barges con una fruta que le brindaba una fuerza descomunal con la que incluso podía levantar una montaña. Van Augur con la paramecia de la teletransportación. Stronger el caballo con la soa mitológica del Pegaso. Y por último, Doc Q con una habilidad que le permitía esparcir cualquier tipo de enfermedad, siendo una muestra de ello una afección que convertía a los hombres en mujeres. Por fortuna, este efecto podía ser revertido con una gran expulsión de Haki, así que de regreso a la normalidad, Law usa su despertar y rebana al Pegaso, causando así la caída de Teach, quien pese a ello contraataca con una devastadora onda de choque. Al mismo tiempo, el Doc lanza su canasta de manzanas explosivas, las cuales son neutralizadas por un potente chorro de agua disparado por Shachi, quien comenta que todos ellos se criaron en las frías aguas del North Blue. Seguido a esto, todos los demás piratas Hard se encargan de cubrir a su capitán, quien con el campo despejado acierta otro poderoso ataque, el cual por unos instantes deja inconsciente a Barba Negra. Al instante de esto, Van Augur se teletransporta para socorrer al emperador, el cual decide dejarse de juegos y despliega todas sus habilidades. Mientras que la batalla ocurría dentro del barco de Teach, se revela que Pudding había sido tomada como prisionera. Resulta que luego de los acontecimientos de Whole Cake, la familia Vinsmoke no logró escapar por completo y tanto Niji como Yonji fueron capturados. Debido a esto, sus hermanos fueron a rescatarlos, así que tras una alborotada misión lograron su cometido encontrándose en el camino con un preocupado Caesar. Para mala suerte del grupo, ellos fueron interceptados por Oben y Katakuri, aunque por fortuna, Clown logró neutralizarlos con un gas alucinógeno. Tras el escape de los Vinsmoke, la isla quedó sumida en un enorme caos que fue aprovechado por otros 2 invasores, Van Augur y Aokiji, 2 piratas de Barba Negra que tenían la misión de llevarse consigo a la chica de 3 ojos. De regreso a Egghead, Bonnie usó el poder de su fruta para cambiar la edad de los Mugiwara y hacerlos pasar desapercibidos. Entre esto, Jinbe relata lo que se sabía acerca de la historia de Kuma, un malvado rey tiránico que tras ser expulsado de su pueblo se volvió un pirata que debido a su descomunal fuerza se convirtió en Shichibukai a cambio de que su cuerpo sea modificado. Al instante de oír esto, Bonnie exclama que esa información había sido manipulada y que su padre jamás fue un tirano. Regresando con el otro grupo, ellos fueron guiados por Lilith, quien les dijo que la parte baja de la isla, también llamada Fabriofase, era el lugar en donde vivían los trabajadores e investigadores, y por otro lado, en la parte alta, denominada como la Bofase, se encontraba el laboratorio de Vegapunk. Al llegar a la entrada, Zoro y Brook deciden quedarse a cuidar el Sunny, mientras que los demás también son vestidos con los atuendos típicos de la isla. Estando en el barco, Caribou, quien le pidió a los Mugiwara que lo sacaran de Wano, le dice a Roronoa que este lugar era propiedad del gobierno y que debían irse, cosa que el espadachín rechaza diciéndole que ya era tiempo de que se les despegue.
Dentro del laboratorio, Lilith le explica a los piratas que todo en esta isla funcionaba con fuego, ya que después de todo, este podía transformarse en cualquier tipo de energía. Dicho esto, y luego de entrar a un salón, la científica desaparece y los Mugiwaras son atacados por un serafín con forma de Jinbe. Este, aparte de las habilidades físicas del Gyojin y los rayos de luz de los demás pacifistas, también tenía el mismo poder que el señor Pink, cosa que de inmediato causa la conmoción de Franky. En medio de su acometida, el S-Shark logra atrapar a Nami, causando así la ira de Sanji, quien lo manda a volar de una patada que lo deja listo para el contraataque de sus nakamas. Un piso más arriba se revela que este combate tan solo era una prueba de los Vegapunks para ver el desempeño de su nuevo pacifista, presentándose por aquí a los tres últimos satélites, Edison del ingenio, Pitágoras de la sabiduría y York de la codicia. Como extra, esta última tenía la tarea de cumplir con las necesidades fisiológicas del resto, por lo que todo el día se la pasaba comiendo, evacuando y durmiendo. De nuevo en el salón, Shaka por fin hace acto de presencia, así que tras presentarse y calmar las cosas, explica que él tenía la hipótesis de que hace 900 años existió un reino con una tecnología incluso más avanzada que esta. En simultáneo a estas palabras, el resto de Mugiwara se topan con un enorme robot obsoleto que yacía tirado en medio de un vertedero de chatarra. Siguiendo con su discurso, Shaka explica que durante el siglo vacío, aquel reino tecnológico luchó con otros 20 países que se habían aliado. Como era obvio, estos 20 ganaron la guerra, y tras ello establecieron el gobierno mundial, borrando todo registro del reino perdedor y asegurándose de que nadie pudiera saber algo sobre este. Ante la conmoción de Robin, él menciona que los eruditos de Ohara, la isla donde vivía la arqueóloga, descubrieron dichos conocimientos y por ello fueron aniquilados. Aún así, hace 22 años, Vegapunk llegó a ese lugar para llevarle flores a su amigo Clover, quien antes de ser un estudioso fue un aventurero que se obsesionó con el siglo vacío. Estando frente a su tumba, el científico quedó sorprendido al darse cuenta de que antes de perecer, los historiadores tiraron sus libros y manuscritos a un enorme lago, el cual los salvó de las llamas. Sin poder creerlo, Vegapunk vio como unos gigantes trataban de recuperar los textos, y mientras tanto detrás de él se presentó un joven Dragon, quien apenas si estaba empezando a formar su ejército y también era amigo de Clover. Entre varias palabras, él mencionó que los libros estaban siendo recuperados por petición de otro gigante, el cual planeaba ocultarlos en Elbaf. Un tiempo después, Vegapunk fue hacia dicho país para grabarse aquellos conocimientos, conociendo de paso a aquel gigante, el cual tenía todo el cuerpo cubierto de vendas. 身を潜めているんだ。誰であれ、口外しかねる。 En paralelo a las palabras de Shaka, el grupo de Luffy acaba encontrándose con el verdadero Vegapunk, quien tras un intento fallido de teletransportación acabó atorado entre las piezas del robot. Luego de ser liberado, el simpático y parlanchín científico se presenta y revela ser el usuario de una fruta que le permitía a su cerebro convertirse en un almacén infinito de conocimientos. El punto malo era que debido a ello, su cabeza no dejaba de crecer, por lo que en consecuencia, él cortó la parte extra y la almacenó en un lugar llamado Punk Records. Por el efecto de la fruta, esta porción seguía creciendo, y ahora estaba conectada a él a través de la antena de manzana que llevaba en su cabeza. Aparte de esto, los satélites, una vez al día, accedían a dicha información para poder sincronizarse con Stella. Explicado esto, Vegapunk menciona que su meta era lograr que algún día todas las personas del mundo también pudieran almacenar y compartir sus experiencias, pudiendo crear así un inmenso mar de conocimientos. Antes de poder continuar hablando, Bonnie culpa al viejo por lo que le había hecho su padre y trata de atacarlo con un arma defectuosa, la cual acaba atrayendo un enjambre de insectos que la terminan desmayando del miedo. Algo triste por esto, Vegapunk dice que el actuar de Bonnie estaba justificado, aunque rápidamente cambia de tema y se pone a hablar sobre la guerra de Wano, revelando que la fruta de Momo en realidad era una Akuma no Mi artificial que él mismo creó y a la cual consideró defectuosa porque en lugar de un dragón azul generaba uno rosa. Además de esto, el viejo explica que este robot en realidad fue creado hace 900 años y que hace 2 siglos atacó la tierra sagrada de Marilloa, pero a medio camino se quedó sin energía. En el presente, dicha fuente de energía era algo que él quería replicar, pero debido a que el gobierno prohibió estudiar todo lo relacionado al siglo vacío, entre más investigara, más cerca estaba de ser silenciado. Por este motivo y con el sueño de crear una energía que pueda ser distribuida a todo el mundo de forma gratuita, Vegapunk le pide a Luffy que lo saque de la isla, ya que estaba seguro de que dentro de muy poco el gobierno vendría por su cabeza. Con esto dicho, el viejo se adelanta a la Bofase usando su mecanismo de teletransportación, llegando así con los Mugiwara, incluido Franky, quien al instante desborda de emoción. Pocos minutos antes de esto, en la tierra de los Okama, Kuma despertó de forma repentina y tras correr un poco, usó su habilidad para desplazarse hacia un lugar desconocido. Otra vez en la isla, el CP0 toca tierra, y tras mencionar que durante los últimos meses varios barcos del Cypher Pole habían desaparecido en estas aguas, empiezan con la búsqueda del científico.
Sabiendo sus intenciones, Atlas intenta detenerlos, pero al instante es neutralizada por un ataque de Lucci. Por mera coincidencia, Luffy y compañía se topan con el escándalo, así que de inmediato Stussy pide informar que un Yonkou se encontraba en esta isla. Al mismo tiempo, Kaku le dice a Rob que ni se le ocurriera pelear contra Mugiwara, ya que ahora que era un emperador necesitaban el permiso de sus superiores. Pese a esta advertencia, Lucci ignora a su compañero y tras arremeter contra el pirata devela el despertar de su fruta. Al instante, Luffy hace lo mismo, causando así un gran impacto sobre Vegapunk, quien de inmediato les dice a todos que ese era el poder de Nika. Mientras que Mugiwara se burlaba y repelía los ataques del gato, el científico explica que él tenía la teoría de que las Akuma no Mi se habían originado a partir de los deseos de las personas. Es decir, cuando mucha gente anhelaba algo, ese deseo se terminaba materializando como una fruta. Obviamente este fenómeno era algo antinatural, por lo que la madre naturaleza, o sea el mar, rechazaba a los que consumieran dicha aberración. Aparte de esto, el científico menciona que el proceso de despertar una fruta Zoan era algo sumamente complicado, y que en la mayoría de casos la bestia tomaba el control del humano. Entretanto, en Fabriofase, Sentomaru, el guardaespaldas de Vegapunk, recibe la orden de usar a los Serafín para detener al CP0, cosa que el joven acepta puesto que según sus palabras estaba en deuda con el viejo. En su camino, el oficial se topa con Luffy, quien luego de darle una buena zamaqueada al leopardo, lo saluda y le dice que él se encargaría de que Vegapunk salga de la isla. En medio de esto se explica que los Serafín tenían una prioridad en cuanto a recibir órdenes. En la cima estaba el Gorosei, luego Vegapunk y sus satélites, después Sentomaru y por último cualquier persona que poseyera un objeto conocido como chip de autoridad. Conociendo esto y aprovechando la distracción de Mugiwara, Lucci va y ataca a Sentomaru, quien por fortuna apenas si evita un golpe fulminante. Teniendo aún el control de los Serafín, el guardaespaldas les ordena atacar al CP0. Mientras veía este caos, Vegapunk menciona que los pequeños pacifistas habían obtenido habilidades paramecia gracias a la Green Blood, una sustancia creada a partir del factor de linaje de los usuarios reales, tal y como sucedió con Sr. Pink, quien para el alivio de Franky aún seguía con vida. En cuanto a las Zoan, estas también podían duplicarse, aunque entre más rara sea la fruta, más costoso sería el proceso. Por último, las Logia eran el único tipo que no se podía replicar, puesto que su funcionamiento era demasiado complicado. Siguiendo con la batalla, o más bien la humillación, Luffy deja de perder el tiempo y usando una resortera improvisada sale disparado contra el cuerpo de la gente, quien ante su sorpresa queda noqueado en el acto. Cerca de ellos, Chopper y Jinbe son guiados por la pequeña Hancock, quien conservaba algunos rasgos de la emperatriz original. Ya más recuperados, Sentomaru deja a Vegapunk en manos de Mugiwara, quien le promete que lo sacaría de la isla. Con esto dicho, los piratas restantes suben a la Bofase, aunque por otro lado y por desgracia, mientras hacían esto, el guardaespaldas cae totalmente derrotado y el control de los Serafín es legado hacia el CP0. Por si eso no fuera poco, en ese mismo instante varios barcos de la marina se dirigían hacia Egghead, estando al mando de estos el almirante Kizaru y uno de los viejos del Gorosei. En paralelo a estos hechos, Kuma acabó llegando a Redport, y mientras que un sinnúmero de alarmas sonaban, empieza a escalar el enorme continente rojo. De vuelta a Egghead, Lucci y compañía se ven incapaces de subir a la Bofase debido a que esta estaba cubierta por una barrera protectora. En la cima, Pitágoras comenta que ellos aún tenían un aliado secreto, pero antes de dejarlo continuar, Edison le dice que si esa persona los ayudaba, perdería todo lo que tenía. Mientras que el grupo conversaba y por alguna razón desconocida, el sistema de defensa de la Bofase es desactivado, dejando al descubierto el laboratorio y el barco de los Mugiwara. Al ver el navío, Kaku se dispone a destruirlo, pero antes de poder siquiera rozarlo, Zoro se da cuenta y se deshace del ataque sin el más mínimo problema. En el salón principal, los dos grupos finalmente logran reunirse, pero en un descuido, Vegapunk es perseguido por Bonnie, quien usa su habilidad para convertir los años del viejo en un gran número de piedras preciosas. Con su objetivo incapacitado, ella procede a interrogarlo, pero este tan solo le dice que la decisión de volverse un cyborg fue tomada por el mismo Kuma, y que él le prometió jamás revelarle la verdad a Bonnie, ya que si lo hacía, tan solo le provocaría sufrimiento. Molesta, la joven trata de cobrar su venganza, pero justo antes de hacerlo, su atención es llamada por una habitación dentro de la cual había una enorme burbuja que contenía las memorias de su padre. Desesperado, Vegapunk trata de impedir que la señorita se acerque a esos recuerdos, pero para su desgracia sus esfuerzos resultan inútiles. En el piso de abajo, Zoro tenía una encarnizada pelea en contra de Kaku, quien también logró despertar su fruta. Contando con la ventaja numérica, la jirafa se viene arriba, pero justo antes de poder hacer algo más, acaba recibiendo un ataque a traición por parte de Stussy, quien ante la sorpresa de Lucci se presenta como una aliada de Vegapunk que llevaba 20 años infiltrada en el gobierno. Junto a esto también se revela que ella en realidad era un clon de Miss Buckingham, la supuesta esposa de Barba Blanca, quien por si no fuera poco también fue miembro de los Piratas de Rocks.
Sin dudarlo un segundo, Rob va e intenta atacar a la rubia, pero para su mala suerte, ella lo neutraliza con un labial hecho de kairoseki. Acto seguido, del cuerpo de la mujer aparecen dos enormes alas y un par de colmillos, con los cuales muerde y deja inconsciente a su ya más que desconcertado compañero. Algo confundido por esto, Zoro va a detener a ese Hawk, y al mismo tiempo Sanji protege a Edison de los ataques de ese Shark, dándole el tiempo suficiente para que retome el control de los Serafín. En simultáneo, en Fabriofase, las heridas de Sentomaru son atendidas por los trabajadores, así que estando ya más recuperado, el oficial despliega un ejército de pacifistas a los que les ordena asegurarse de que Vegapunk puede escapar a salvo en el barco de los Mugiwara. Ya reunidos y con los CP0 encadenados con kairoseki, el plan de escape se topa con dos grandes inconvenientes. El primero era que Vegapunk y Bonnie estaban desaparecidos, y el segundo era que el sistema de la barrera se había dañado y ahora nadie podía salir de la Bofase. Ante esto, Shaka se queda a tratar de resolver el problema mientras que todos los demás van en busca de los extraviados salvo por Luffy y Zoro, uno porque estaba cansado por el Gear Fifth y el otro porque era Zoro. Muy lejos de Egghead, por encima de las nubes, nos encontramos con Morgans, quien a través de sus contactos se había enterado del paradero de Mugiwara y las intenciones del gobierno respecto a Vegapunk. A pesar de saber esto y con el fin de arreglar su relación con los altos mandos, el pajarraco decide tergiversar las cosas y ordena poner en primera plana que el emperador Sombrero de Paja le había declarado la guerra al gobierno tomando como rehén al científico Vegapunk. De inmediato, esta declaración causa la furia de Vivi, quien por alguna razón ahora mismo estaba viajando junto al periodista y un muy temeroso Rey Wapol. Otra vez en la Bofase, Pitágoras, en medio de su búsqueda, es atrapado por una explosión repentina, y al mismo tiempo Shaka se da cuenta de que alguien estaba deshaciéndose de las cámaras de seguridad. En cuanto a los equipos de búsqueda, en un lado a Nami se le salían los ojos al ver un gran número de diamantes artificiales. En la planta superior, Chopper queda maravillado puesto que Vegapunk había logrado crear un sistema que producía órganos o partes que podían ser utilizadas para reparar el daño que sufriesen sus satélites, tal y como ahora había hecho Atlas. En otro edificio, Sanji no hacía más que babear ante la belleza de Stussy. Y por último, un piso más arriba, Usopp moría de miedo ante lo devastadora que podía ser la tecnología. Tras dar unos pasos más, este último equipo se topa con Pitágoras, quien sobrevivió a la explosión pero perdió todo su cuerpo. Rápidamente, él explica que los Serafín habían vuelto a activarse, cosa que debía ser imposible ya que en este momento tan solo alguien con la autoridad de los satélites o Vegapunk debía ser capaz de lograr dicho cometido. Por desgracia, antes de terminar de decir esto, York queda embobada ante la adorable apariencia de ese Snake, quien tras convertirla en piedra la manda a volar de una patada y ataca al resto con un rayo de luz. De igual manera, en el salón principal, ese Hawk y ese Bird también se reactivan y arremeten no solo contra los piratas, sino también contra los agentes del CP0. De inmediato, Shaka explica que únicamente los Vegapunks tenían la autoridad para dar este tipo de orden, por lo que era muy probable que dentro del grupo existiera un traidor. Ante este escenario, Lucci le pide a Luffy una alianza temporal, cosa que no es muy bien recibida por los piratas. Luego de una serie de dimes y diretes, Luffy acepta la propuesta, por lo que tras liberar a los agentes se enfrentan a los pacifistas mientras que Shaka va a ayudar en la búsqueda de Stella. En medio de la pelea, el S-Hawk demuestra tener las habilidades de la fruta de Das Bones, lo cual sumado a sus genes de Lunaria le daba una defensa superior. Al ver esto y el fuego de sus espaldas, a Zoro por fin se le prende el foco y le dice al resto la forma en la que se debía tratar con este tipo de enemigos, recordando dicha información no tanto porque hubiera peleado con alguien similar, sino más bien porque los serafines también eran negros. En el edificio contiguo, el S-Shark derrota a Brook y tras recibir una descarga de Zeus, va y somete a Nami, cuyos gritos de miedo provocan la repentina aparición de un furioso Sanji. Luego de ser mandado a volar de una patada, el Serafín regresa al ataque, pero para su sorpresa, sus puñetazos ni siquiera eran capaces de magullar el cuerpo del cocinero, quien atribuía su resistencia al poder del amor. En el lugar donde todo empezó, Lilith ataca a ese Snake con un arma de burbujas con esencia de agua marina, cosa que pone en serios aprietos a la pequeña emperatriz. Pese a esto y aprovechando su tierno aspecto, ella logra distraer y petrificar a sus oponentes, yendo después con Pitágoras y fulminándolo de un solo pisotón. En el otro edificio, Stussy le explica a Jinbe que el gobierno tenía dos motivos para querer destruir este lugar. El primero era el hecho de que Vegapunk investigara sobre el siglo vacío, y el segundo era que Egghead poseía un poder militar asombroso. En las calles de Fabriofase, Sentomaru le pide a la población que evacúen lo más rápido posible, aprovechando que la marina aún no había llegado. Un piso más abajo se revela que las palabras de Lucci eran ciertas y durante los últimos meses varios agentes del Cyberpol habían sido encarcelados dentro de un laboratorio clausurado.
Hasta este momento los prisioneros creían que el culpable era Vegapunk, pero para su sorpresa ahora mismo el científico también se encontraba en su misma condición. Desconcertado, el viejo asegura que nunca supo que algo así estuviera pasando en Egghead, por lo que al instante se da cuenta de que esto, unido al hecho de que su estudio sobre el siglo vacío se filtrara al gobierno, tan solo indicaba de que dentro de sus satélites existía un traidor. Poco después de estas palabras, Shaka llega y de inmediato queda absorto por lo que veía. Sin pensar en el motivo, él se dispone a liberar a Vegapunk, pero por desgracia antes de poder hacerlo recibe un disparo por parte del traidor, quien resulta ser nada más y nada menos que York, la representación de la codicia. Resulta que desde que conoció la vida de los Tenryubito, ella deseó ser uno de estos, por lo que con el fin de ganarse ese título, hace 3 meses se comunicó con el Gorosei para decirles que Stella estaba investigando acerca del siglo vacío. Además de esto, ahora mismo, ella fue la que tomó el control de los Serafín, dándole a ese Snake la orden de que la transformara en piedra cuando el conflicto iniciase y la regresase a la normalidad cuando las cosas se calmasen. Con todo esto, York estaba segura de que se ganaría el favor del gobierno, teniendo como extra que a partir de ahora sería la única Vegapunk. Pero bueno, dejando otra vez el conflicto de Egghead, nos toca ir a ver al otro revoltoso de Wano, Eustace Kid. En su afán de cobrar venganza, él fue en busca de Shanks, quien ahora mismo se encontraba en Elbaf celebrando junto a Dory y Broggy, los gigantes que conocimos en Little Garden, los cuales desde hace un tiempo por fin pudieron regresar a su hogar. Mientras inspiraba a otro pequeño a salir de aventuras, el emperador recibe el comunicado de que Kid había comenzado a atacarlos, cosa que era de esperarse puesto que Ben Beckman había sido el culpable de que este perdiera su brazo. En el mar, el barco de Eustace se ve enfrentado por los aliados de Shanks, los cuales en realidad eran piratas débiles a los que el pelirrojo acogió bajo su bandera para poder protegerlos. A pesar de saber que estos no eran rivales para él, Kid comienza a cargar su gigantesco cañón electromagnético, y en menos de 10 segundos, con un solo devastador disparo, aniquila por completo a todas las tripulaciones. Para fortuna de estas, todo ello en realidad tan solo era una visión del futuro otorgada por el haki de observación del emperador, el cual sabiendo lo que pasaría se apresura y en menos de un parpadeo se pone cara a cara con el mocoso irrespetuoso que había osado enfrentarlo. Antes de que siquiera se diera cuenta, Kid recibe de lleno un devastador ataque bautizado como Kamusari, técnica que Shanks heredó del mismísimo rey de los piratas. Producto del impacto, Eustace y Killer, quien intentó proteger a su capitán, son derrotados en el acto, por lo que sin poder hacer más, sus nakamas le ofrecen al pelirrojo sus copias de Road Poneglyphs a cambio de que les perdonara la vida, petición que acaba siendo rechazada. Desde la costa y bajo el lema de que si levantaban armas contra su hogar deberían estar preparados para un contraataque, Dory y Broggy lanzan otro devastador ataque que acaba destruyendo el barco de los piratas de Kid, los cuales en esos pocos segundos acaban siendo completamente derrotados. Horas antes de este evento, en el G-14, el vicealmirante Garp llegó con la intención de ir a Hachinosu. De inmediato, Dol le dijo que no podía llevar soldados a una misión improvisada, agregando que tampoco tenía permiso para atacar el territorio de un Yonko. Pese a esta advertencia y sabiendo que él no necesitaba permisos, el héroe de la marina fue con la pareja de llorones y les dijo que se preparen, ya que ahora mismo irían a rescatar al capitán Kobe. Por este punto se revela que una de las metas de Kurohige era convertir la isla Hachinosu en un país afiliado al gobierno mundial, del cual él sería su rey. Para lograr esto planeaba negociar usando a Kobe como un valioso rehén, ya que a pesar de ser solo un capitán de la marina tenía antecedentes que sobrepasaban por mucho ese rango. Ya en Hachinosu y unos días después de ser encerrado, Kobe casualmente es encontrado por Perona, quien había llegado hasta ahí en busca de Gekko Moria. Bajo el trato de ayudar a liberar a Alexis Chibukai, el marine escapa de su celda y además aprovecha el momento para dejar libres otro gran número de civiles secuestrados. Con el fin de que estos pudieran escapar, el joven corre por todo el lugar para atraer la atención de los piratas, dentro de los cuales se encontraban 4 comandantes de Barba Negra. De Wolf y Shiryu ya conocíamos sus habilidades, pero en el caso de los otros dos, estos demuestran sus más recientes adquisiciones. Avalo Pizarro tenía la habilidad de fusionarse y controlar una isla completa, y Vasco Shot poseía la paramecia del licor. Afortunadamente, antes de que las cosas se pongan feas, la tropa de Garp también llega a la isla, por lo que adelantándose al vicealmirante, una tropa de valiosos miembros de SWORD también hacen su ingreso. El primero era el orgulloso Prince Gruz junto a su fruta de la arcilla, gracias a la cual podía crear todo tipo de estructuras, incluidos golems a los que controlaba la distancia. Cerca de él se encontraba la contraalmirante Kuyaku, una mujer con actitud dominante que además de ser la nieta de la vicealmirante Zuru, también poseía una paramecia que le daba la capacidad de manipular cualquier cosa que golpeara con su látigo. Por último, desde lo alto también se encontraba la comandante Hibari, quien tras demostrar su gran puntería menciona haber hecho una lonchera para Kobe en caso de que tuviera hambre. Como dato extra, la rubiecita utilizaba balas florales, una munición creada por Vegapunk con la cual la pólvora de los enemigos podía ser convertida en flores.
En la entrada de Hachinosu y tras realizar una maniobra parecida al Coup de Burst del Sunny, el gigantesco buque de guerra sale disparado por encima de la isla. Pese a que esto de por sí deja boquiabiertos a los piratas, lo que realmente hace que sus almas escapen de sus cuerpos es la presencia de Garp, quien tras reprocharlos por haber secuestrado al futuro de la marina, cae desde el cielo lanzando un descomunal ataque bautizado como el Galaxy Impact. Con una monstruosa mezcla de hackis de armadura y conquistador, la devastadora onda de choque retumba tal y como si fuera una bomba, arrasando por completo con todo lo que estuviera a su paso. Con el camino despejado, Gruz usa su arcilla para amortiguar la caída del buque, por lo que ya en tierra y rodeado por decenas de piratas caídos, el héroe de la marina tan solo menciona que la edad lo había vuelto más débil. Ante la alegría de Helmeppo, Koby, en compañía de Hibari, van a reunirse con sus camaradas, pero justo en ese momento, Aokiji, el último de los 10 capitanes titánicos de Barba Negra, hace acto de presencia. Resulta que un año después de perder su duelo contra Akainu, Kusan se topó con algunos de los hombres de Teach, quienes vinieron a robar su habilidad, pero terminaron congelados. Poco después de esto, Barba Negra llegó a verlo y de alguna forma logró calmar las aguas. En medio de un festín, el pirata le dijo que uno de los 4 Red Poneglyphs estaba siendo custodiado por un hombre apodado como Hinosoku, el cual se caracterizaba por tener una cicatriz de fuego. Al terminar de beber y tras decirle que su justicia lo había abandonado, Barba Negra lo invitó a unirse a su tripulación, explicándole que él y sus nakamas tan solo se habían unido para facilitar el cumplimiento de sus propios objetivos individuales. De vuelta al presente, un duelo inevitable toma lugar en medio de la isla, revelando así que Kusan fue el primer aprendiz del héroe de la marina. Tras ser congelado por completo, Garp rompe su cubierta de hielo con facilidad y en menos de un instante manda a Aokiji a las profundidades de la tierra. Al mismo tiempo que ocurría esta batalla, regresamos con el triste desenlace de los piratas Heart, cuya nave y tripulación había sido aplastada por el emperador Barba Negra. Tirado al lado de su capitán, Beppo escucha las palabras de Teach acerca de qué hacer con la fruta de Trafalgar, si venderla o usarla para obtener la juventud eterna. Temiendo por lo peor, el Mink arriesga su vida y usa un fármaco que Chopper le había entregado justo antes de que se despidieran en Wano. De una forma similar al Monster Point, el oso por unos segundos adopta su forma Sulong, ganando así una fuerza y agilidad monstruosas que le permiten tomar a Law y escapar del lugar. Al borde de la inconsciencia, el capitán le dice que no podían dejar así al resto de sus nakamas, a lo que el navegante le responde que por ahora tan solo debían confiar en ellos. Entretanto, en el cuartel general de la marina se explica que Cross Guild había creado una especie de sistema de recompensas en las que los marines serían los objetivos. Según su rango, estos eran calificados con estrellas, siendo que cada una de estas valía 100 millones de berries. Pese a tener esta clasificación, habían ciertas excepciones que dependían del individuo. Por ejemplo, los capitanes valían tan solo una estrella, pero en el caso de Koby, debido a sus logros, valía 5, lo mismo que un vicealmirante. El problema con este sistema era que ahora los marines ya no podían confiar en la gente que debían defender, cosa que le terminó pasando al vicealmirante Tibón, quien fue eliminado a traición por un hombre cuya familia vivía en la miseria. Por cosas como esta, Cross Guild ahora se había convertido en una amenaza inmensa, por lo que a pesar de las tonterías de los hombres de Buggy, Mihawk y Crocodile no podían estar más que satisfechos. Durante una reunión, estos últimos declaran que su intención era obtener fama y dinero para crear una nación militar que no pueda ser amenazada por nadie. Al oír sus intenciones y pese al estado en el que se encontraba, Buggy los reprocha por tan solo anhelar ese tipo de pequeñeces, recordando en ese instante el día tras la ejecución de Roger. En aquel momento, él pensó que Shanks seguiría los pasos de su capitán, pero al ver que este se negaba a ir hacia Lovedale, se sintió decepcionado. Pese a ello, ahora mismo el pelirrojo por fin se había puesto en camino hacia ese lugar, por lo que si aquel hombre podía hacerlo, él estaba seguro de poder conseguir lo mismo. De inmediato, los otros dos socios apalizan al payaso mientras que le decían que con palabras jamás llegaría a nada. A pesar de ello y con tan solo su cabeza, Buggy se revela y se dirige a sus seguidores, dándoles un emotivo discurso y diciéndoles que su siguiente objetivo sería ir a por el One Piece. En paralelo a esto, en la isla Momoiro, todos son sorprendidos por el regreso de Sabo, quien llegó acompañado por varios ciudadanos de Lulusia. Tras poner a salvo a los refugiados, el rubio se reúne con Dragon e Ivankov, a quienes les cuenta que pudo cumplir con éxito sus 3 principales objetivos. El primero, destruir el símbolo de los Tenryubito como una declaración de guerra. El segundo, liberar a Kuma y a tantos esclavos como sea posible. Y el tercero, adentrarse en Marilloa y destruir sus almacenes de comida. Como ya se había dicho antes, estas acciones provocaron la rebelión de las 8 naciones, incluida la ahora desaparecida Lulusia.
Pese a estos logros, Dragon menciona que a partir de ahora las cosas se pondrían más peligrosas, ya que estaba seguro de que los Tenryubito movilizarían a su unidad más poderosa, un grupo conocido como los Caballeros Sagrados. Explicado esto, el rubio pasa a contar lo más importante, la verdad detrás de la muerte del Rey Cobra. Hace unas semanas, y mientras que los revolucionarios luchaban contra los almirantes, Sabo se coló en Pangea y se topó con Bonnie, con quien congenió de inmediato debido a que ambos tenían la meta de salvar a Kuma. Tras hacerse con las llaves de los collarines explosivos y dárselos a Karasu, ambos separaron sus caminos, y mientras que la pelirrosa se preparaba para ir hacia Egghead, el rubio siguió adentrándose hasta llegar al lugar en donde el Rey Cobra tendría su audiencia con el Gorosei. Al mismo tiempo, en el exterior, Charlos, usando su esclavo Kuma, intentó volver a llevarse a Shirahoshi. Con su padre en la reunión del Reverie, los hermanos Tritón intentaron detenerlo, pero al instante fueron parados por Miosgard, quien asumió la responsabilidad de todo lo que iba a pasar y le ordenó a Sai y Leo que detuvieran al noble. Obedeciendo la orden, los piratas descargaron sus mejores ataques en contra de Charlos, aplastándole la cabeza y dejándolo como si fuera un acordeón. Aprovechando el escándalo que se había formado, Morley logró sujetar a Kuma y de inmediato se lo llevó junto a los demás esclavos. Dentro de Pangea, la audiencia de Cobra empezó, y como primer punto se mencionó la historia de los 20 reyes que hace 800 años fundaron el gobierno mundial y crearon el trono vacío como un símbolo de que jamás existiría un solo gobernante. Continuando, Nefertari hizo énfasis en cómo aquellos 20 se mudaron a Marilloa, dejando sus reinos originales en manos del pueblo. La cuestión aquí era que de esos 20 hubo un solo fundador que rechazó convertirse en Tenryubito y regresó a su tierra original, siendo esa persona la reina Lily de la familia Nefertari. Hasta ahora, dicha información era algo de conocimiento público, pero Cobra, tras investigar los libros más antiguos de su país, descubrió que el que en realidad regresó a Arabasta fue el hermano menor de Lily quien gobernó en su lugar. Desde ese punto, ningún texto tenía algo relacionado a la reina, salvo por una carta que ella misma escribió y en la que se hacía mención del apellido Di, del cual él deseaba saber su significado. Al terminar de decir estas palabras, un escalofrío recorrió el cuerpo de Cobra, y en ese momento, ante su desconcertada mirada, Imu subió las escaleras y tomó su lugar sobre el trono en el cual nadie debía sentarse. De manera calmada, este mencionó su nombre ante Nefertari, quien de inmediato lo reconoció como alguien que estaba dentro del grupo de los 20 fundadores, es decir, una persona que nació hace más de 800 años. Sin darle importancia a esto, el gobernante secreto procedió a responder la pregunta del viejo, diciéndole que los Di pertenecían al reino que se opuso a ellos en la guerra del siglo vacío. Incluso en la actualidad, dicho apellido aún permanecía en algunos sujetos, pero estos tan solo eran cascarones vacíos que ni siquiera comprendían el significado de su nombre. Continuando, él mencionó a la reina Lily, agregando que hace 800 años ella cometió un gran error que permitió que todos los poneglyphs acabaran dispersos por el mundo, provocando así que un gran número de personas se vieran atraídas hacia la historia que estos contenían. Dicho esto, Imu le preguntó a Cobra por el nombre completo con el que Lily firmó su carta, por lo que aceptando que a partir de ahora solo le esperaba la muerte, el rey respondió dicha pregunta. Nefertari Di Lily. Tal y como si estas palabras hubieran detonado una catástrofe, desde el cuerpo de Imu algo parecido a una cola de demonio se extendió y atravesó a Cobra. Sin poder soportar esta vista, Sabo entró a escena y sin pensarlo dos veces lanzó una enorme llamarada sobre todo el Gorosei. Acto seguido, el rubio hizo lo mismo con Imu, pero para su sorpresa, el cuerpo del gobernante adoptó una forma dentada con la cual se deshizo de las llamas. Al instante siguiente, la transformación continuó hasta adoptar una apariencia monstruosa, la cual se vio aún más entonada cuando los 5 ancianos también dieron a entender que el supuesto lugar más sagrado del planeta tan solo era una cuna de demonios. Rápidamente el revolucionario trató de escapar con el cuerpo del rey, quien le dijo que él ya era un caso perdido, pidiéndole que le dijera a Luffy y a Vivi que los Nefertari pertenecían a los Di. Tras decir esto, Sabo también fue atravesado por el ataque de Imu, así que sabiendo que tan solo era una carga, Cobra se puso al frente del revolucionario pidiéndole que pase lo que pase, se mantuviera con vida. A unos metros de la tragedia, todo lo ocurrido también fue observado por el chismoso de Wapol, quien muerto de miedo huyó comiéndose todo lo que se cruzara a su paso. Unas habitaciones más adelante, los otros miembros del CP0, quienes eran los mismos del antiguo CP9, recibieron la orden de capturar a Vivi, quien ya se veía perdida hasta que terminó siendo aprisionada por las enormes fauces del rey glotón, el cual logró pasar a los agentes del gobierno y se ocultó dentro del depósito de un barco. Desde ahí, él se comunicó con Morgans, quien rápidamente sintió curiosidad por saber qué razón haría que un monarca deba permanecer escondido. De igual manera, Sabo y Bonnie fueron polizones en otras naves distintas, así que mientras que ellos escapaban, las noticias acerca de la muerte de Cobra comenzaron a expandirse. Como ya se había dicho, este hecho inspiró la rebelión de 12 naciones, pero 4 de ellas fueron apaciguadas por la marina, quienes usaron a otro serafín.
En Pangea, Imu decidió probar la Mother Flame, un arma creada por Vegapunk que estaba relacionada con el gigantesco objeto que destruyó Lulusia. Aparte de esto, el gobernante también dio la orden de capturar a Vivi. Y finalmente, como un agregado, por aquí también se revelan los nombres y cargos de los 5 del Gorosei. Saturn, dios guerrero de la ciencia. Mars, dios guerrero del medio ambiente. Warkuri, dios guerrero de la ley. Venus Yuro, dios guerrero de las finanzas. Y Júpiter, dios guerrero de la agricultura. Lejos de Marilloa, el barco de Sabo llegó a Lulusia, país que ya se había revelado y en donde fue recibido como un héroe. Junto a varias personas que deseaban unirse al ejército revolucionario, él emprendió su viaje de regreso, haciendo en el camino la llamada que confundió a sus camaradas y viendo de paso la destrucción del reino de Lulusia. De vuelta al presente, Ivankov menciona que según registros, hace 800 años uno de los 20 fundadores fue Imu de la familia Nerona, por lo que si dicha persona seguía con vida, entonces era el claro ejemplo de alguien que consiguió la juventud eterna a través de la Ope Ope no Mi, la fruta que actualmente poseía Trafalgar Law. Además de esto, él y Dragon también indagan sobre aquello que destruyó Lulusia, llegando a la hipótesis de que se trataba de una de las armas ancestrales. En paralelo a estas palabras, en Marilloa, un hecho sin precedentes se había llevado a cabo, la ejecución de un Tenryubito. Aquel que dictó la sentencia era conocido como el campeón de God Valley y además ostentaba el cargo de ser el comandante supremo de los caballeros sagrados, el santo Figarland Garling. Por otro lado, el ejecutado fue aquel que agredió a sus iguales y se atrevió a defender a los Gyojin, el ahora fallecido Don Quijote Miosgard. De regreso a Hachinosu, Garp seguía causando destrozos, mandando a volar a San Juan Wolf y usando a los piratas como escudos de carne contra las llamaradas alcohólicas de Vasco Shot. Gracias al caos desatado, todos los marines y rehenes logran subir al barco de rescate salvo por Koby, Helmeppo y Gruz, quienes se quedaron como apoyo del vicealmirante. En medio de todo, una supuesta víctima sale pidiendo ayuda, por lo que sin dudarlo, el pelirrosa se dirige a rescatarla sin saber que esto tan solo era una trampa de Shiryu, quien en modo invisible se dispone a liquidarlo. Sin pensarlo dos veces, Garp acude a ayudar a su pupilo, recibiendo en el proceso una brutal estocada. Desesperado, Koby exclama que todo esto sucedió por su culpa, a lo que su maestro le responde que no se ha engreído, ya que desde un principio él era su objetivo. Junto a estas palabras se revela que la recompensa que dio Cross Guild por el héroe de la marina era de 3 coronas, lo cual equivalía a 30 estrellas o 3.000 millones de berries, lo mismo que un almirante. A pesar de su condición, el viejo estampa y deja fuera de combate al ex carcelero, aunque por desgracia al instante siguiente Aokiji regresa a la pelea. Golpe tras golpe, las memorias del maestro y el primer aprendiz salen a flote, recordando que cuando era un novato, Kusan solicitó el entrenamiento de Garp, quien lo puso a fortalecer sus puños usando buques de guerra como sacos de boxeo. Durante dicha rutina estaba prohibido el uso de haki, por lo que lo único que se esperaba era el desarrollo de una fuerza monstruosa. Ahora en la actualidad tan solo quedaba la evidencia de aquellas hazañas, las cuales servían como un recordatorio de que la fuerza de los héroes no era algo que se les hubiera regalado. Por este punto también se revela la verdad detrás de la captura de Koby durante su estadía en Amazon Lily. Luego de que las Kuya quedaran fuera de su mirada y por culpa de que la marina requería de un permiso para enfrentarse a un Yonkou, Teach secuestró un buque junto a 800 soldados que serían esclavizados. Pese a que los demás no se atrevían a oponerse al emperador, Koby dio un paso adelante, ofreciéndose como prisionero a cambio de liberar a sus camaradas. Tras un desbordante choque de poder, ambos contendientes caen al suelo, y aunque esto ya se veía mal, lo peor ocurre cuando Pizarro crea una gigantesca mano con la que planeaba aplastar el buque de la marina. A pesar de esta escena, Garp se mantiene calmado y con una sonrisa le dice a sus 3 subordinados que ellos podían evitar esa tragedia. Ante la sorpresa de los jóvenes, el viejo menciona que él crearía una distracción para que así Koby pueda destruir la mano. Acto seguido, Gruz debía encargarse de los escombros, y por último Helmeppo debía asegurarse de que nada se interponga en el camino de sus 2 camaradas. Pese a sonar ilógico, los 3 confían en las palabras de su superior, así que empezando con el plan y a pesar de su condición, el héroe remete con otro devastador puñetazo que agrieta la cara de la isla, demostrando de paso que el daño sufrido por esta también era transmitido a Pizarro. En la vanguardia, Helmeppo cumple con la orden y se encarga de detener toda la artillería pesada, así que sin saber cómo lo haría, Koby acelera el paso y logra ponerse a la altura de su objetivo. Incluso dentro de los novatos, él estaba por debajo de la media, por lo que sabiendo que no tenía el poder de una fruta o una genética favorable, el muchacho se grabó en el alma que si quería cumplir su sueño debía esforzarse más allá de sus límites.
Aún después de una rutina infernal, él continuaba entrenando. Si los demás repetían 10 veces, él lo hacía 200, e incluso si sus nudillos sangraban, él seguía golpeando. Noche tras noche y con apenas descanso, los enormes sacos de boxeo de la marina fueron los únicos testigos de su feroz determinación, y ahora, enfrente del verdadero peligro, su prueba definitiva había llegado. Cargando con la esperanza de su mentor y sus camaradas, el puño del pequeño capitán desborda con la forma avanzada del haki de armadura, creando así un descomunal impacto que destroza por completo el gigantesco brazo de Pizarro, quien aúlla de dolor ante tamaña destrucción. A diferencia de él, Garp explota en risas y carcajadas que demostraban lo orgulloso que estaba de su discípulo. Y mientras tanto, y siguiendo con el plan, Gruz crea una enorme red de arcilla con la que impide que los escombros caigan sobre el barco. En el aire, Helmeppo se asegura de que su agotado amigo pueda aterrizar a salvo, por lo que una vez dentro de la nave, todos explotan de alegría ante la gran hazaña del joven héroe de la marina. Lamentablemente, esta corta celebración se ve interrumpida cuando Garp les ordena a todos retirarse sin él. Desde siempre, él impartió la enseñanza de que entre un joven y un anciano se debía priorizar la vida del primero, ya que este representaba el futuro. Ahora mismo aquella enseñanza se había puesto en práctica, por lo que entre las lágrimas de sus subordinados, el ya derrotado héroe recalca su orden diciéndoles con una gran sonrisa que ellos eran el futuro de la marina. A la mañana siguiente, los periódicos del mundo no solo anunciarían el regreso de Koby y la desaparición de Garp, sino que también pondrían en primera plana el atrincheramiento del emperador Mugiwara en la isla de Egghead. ¿Qué se esconderá detrás de los recuerdos de Kuma? ¿Qué destino le espera a la isla del futuro? ¿Podrá Franky conseguir un autógrafo de su ídolo? Todo esto y mucho más lo sabremos en la segunda parte del arco de Egghead. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Usted la boca muy